Hola, bienvenidos, yo soy Alejandro Chávez y te voy a platicar una historia fantástica de un edificio prehispánico construido arriba de un volcán. Este se conoce como el Cerro de la Estrella y es en el Estado de México, por ahí en la delegación de Iztapalapa. Vamos a ver de qué se trata. Bien, empezamos con los antecedentes. Bien, ahí estás viendo una imagen desde arriba, gracias a Google Earth, de el Cerro de la Estrella, que está totalmente rodeado, ¿verdad?, por la mancha urbana de la Ciudad de México. Ahí es donde empieza la historia. Aquí tenemos una imagen, en otro ángulo del Cerro de la Estrella, donde ese cerro realmente, pues, es un volcán ya apagado, extinguido, rodeado ahora por la ciudad, pero en los viejos tiempos, hace cientos o miles de años, estaba rodeado de muchos lagos y ríos que casi hacían que pareciera una gran isla por allá en la Ciudad de México. Bien, bueno, aquí está un comparativo que comienza desde hace 8000 años. ¿Y por qué? Bueno, eso te lo voy a platicar más adelante. Bien, el nombre del Cerro de la Estrella tiene dos posibles orígenes. Un origen, una leyenda antigua, dicen que desde la época prehispánica contaban los del lugar, los antiguos americanos, que una vez formado ese volcán cayó una estrella por allá en la cima. Entonces que desde aquellos tiempos había la referencia de que había caído una estrella. Esto, para los que creen en las teorías de los antiguos astronautas, tiene mucha tela de dónde cortar, pero de momento hasta aquí lo dejamos, ¿no? Entonces, cuenta una leyenda que cayó una estrella, que lo más seguro es que haya sido un meteorito, en caso de que haya sido cierto. Bien, otra de las posibles razones de su nombre, mucho más tal vez creíble y normal, es que en la época colonial se supone que había una hacienda que se llamaba La Estrella. ¿Pero por qué le pusieron La Estrella? Queda la duda, ¿no? ¿Recogieron esta leyenda prehispánica de que había caído una estrella, un meteorito? ¿O le pusieron Hacienda La Estrella porque tal vez los que llegaron de España, de donde venían, por allá ya había una hacienda con un nombre similar? Eso no lo sabemos, pero bueno, esta es otra fuente, ¿no? Bien, sobre la formación del volcán, buscando por ahí en internet, una fuente dice que ese es un volcán que se formó hace millones de años y que ahora está extinto, mientras que otra versión dice que el volcán se formó hace 40,000 años. Es mucha la diferencia, ¿no?, entre hablar de millones y de 40,000 años, pero bueno, ahí está la información y se las muestro. El nombre prehispánico náhuatl de el lugar o el cerro era Huizachetepetl, que es lugar de huizaches, que es un árbol que da una como fruta, ¿verdad?, que se llaman huizaches, que es como una vaina que tú la abres y la fruta puede ser blanca o morada, te la comes quitándole una semilla negra que tiene y es muy rica. Estos huizaches se dan, pues no sé si en todo México, pero por lo menos yo soy de Jalisco y acá también se dan de manera silvestre, más o menos en la época de lluvia, después de la época de lluvia, y son muy ricos. Muy bien. Bueno, pues como te comentaba aquí, puede ser que el nombre de la estrella es porque cayó un meteorito hace tal vez miles de años, o porque ahí era propiedad de la hacienda española de la Estrella. Bueno, aquí está un dibujo, ¿verdad?, de que ahí dice Cerro de Huizachetepetl, o bueno, ahí está
Y vemos que en la punta tiene una cruz. ¿Por qué? Porque aproximadamente por ahí cerca de 1850 se empezó a tener la costumbre de representar la crucifixión de Cristo, ¿verdad? Según la Biblia, y entonces les gustó ese cerro para ir a representar la crucifixión casi arriba, ¿no? Por allá cerca de la punta. Entonces, bueno, aquí vemos un dibujo antiguo, probablemente de por ahí del siglo XIX, de cómo se veía en aquellos tiempos el cerro, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí tenemos una fotografía supuestamente tomada en 1910, donde ya estaban en la representación de la crucifixión, lo que conocían ellos, y dicen que es el centenario. Si eso es cierto, pues a lo mejor se festejaba desde 1810, y aquí pues está una foto de 1910 dando testimonio de que pues ya había esa gran peregrinación hacia el Cerro de la Estrella. Aquí tenemos una fotografía de la mediateca del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en una foto de 1931, y así se veía el cerro. Como ves, era un cerro, y entonces no se sospechaba que debajo hubiera edificios prehispánicos. ¿Ok? Seguimos. Bien, aquí está un acercamiento de la fotografía. Y bueno, la de 1931, y aquí vemos que esa foto la tomó el fotógrafo Agustín Víctor Casasola en 1931, 7 años antes de que falleciera. Sí, este fotógrafo nació en 1874 y murió en 1938, y tiene uno de los acervos fotográficos más impresionantes de esa época, de la época por ahí de la Revolución de México. Aquí está un acercamiento de la misma fotografía para que veas que pues sí, era un cerro, ¿verdad? Que con el tiempo tapó los edificios prehispánicos de los que te voy a hablar, y entonces cuando llegaron los españoles, que seguramente ellos debieron de haber escuchado, ¿verdad? Por parte obviamente de los nativos que ahí había algo, y no dudes, y pues a fuerzas hasta fueron, lo taparon o dejaron que la naturaleza tapara el lugar. Pero después, qué bien que cuando se les ocurrió a los padres que había que adorar a Cristo, ¿dónde? Pues donde antes adoraban, ¿no? Los antiguos nativos prehispánicos, pues allá, encima de lo que había antes. Aquí estamos viendo una foto aérea de 1941, de la compañía mexicana Aerofoto, donde ahí vemos en el centro también el Cerro de la Estrella. Mira, cuando la mancha urbana todavía estaba bastante lejos, ¿no? Algunos kilómetros de este cerro, y por allá al fondo se ve, o es mi percepción, lo que sería el lago, ¿no? Está relativamente, no tan cerca, pero relativamente cerca de Texcoco y de otros lagos que tenía por ahí alrededor, en aquellos tiempos, claro. Bien, aquí está la foto, creo que del otro lado, sí, también aérea de 1941, tomada por la misma empresa, y bueno, pues ya se veía la amenaza, ¿no? De la mancha urbana acercándose al Cerro de la Estrella. Aquí está una foto que al parecer puede ser de 1957, precisamente de arriba, de la cima de el Cerro de la Estrella, y bueno, pues ahí vemos la cruz que se usaba en aquellos tiempos, donde se representaba la crucifixión. Y bueno, ¿quién iba a pensar que precisamente esa cruz fue montada o cimentada encima de un edificio prehispánico? Ok, seguimos. Bien, en ese Cerro de la Estrella, desde que empiezas a subirlo, hay muchas cuevas. Esas cuevas tuvieron presencia humana desde hace miles de años. Fueron desde personas antiguas, no te digo que cavernícolas, ¿verdad? Porque nos iríamos muy lejos, pero tal vez sí parte del Neolítico, y después tribus más modernas, por decirlo así,
como los teotihuacanos, a quien se les atribuye pues la construcción, ¿no?, temprana de este sitio. Ahí vemos una de las cuevas y bueno, pues ahí está una figura, ¿verdad?, que parece que es Tlaloc. Bueno, pues una vez que descubrieron y escarbaron, mira nomás lo que había debajo, ¿no? Este edificio prehispánico que la última vez que lo usaron los mexicas, pero ellos no fueron los que construyeron inicialmente esto. Como te digo, se les atribuye a los teotihuacanos e incluso puede que hayan sido pre-teotihuacanos. ¿Ok? Por las investigaciones parece que este sitio se empezó a construir o se construyó en el año 400 después de Cristo o después de nuestra era. Entonces es un lugar que tiene un poquito más de 1600 años de antigüedad, imagínate. Bien, según los arqueólogos y los historiadores, este edificio se usaba para la ceremonia del fuego nuevo. Esta ceremonia del fuego nuevo ya la hacían los mayas, de ahí que hay dudas de que sí lo hicieron los teotihuacanos o pudo haber sido una cultura anterior, inclusive relacionada con los mayas, aunque se iban heredando las costumbres. Los mexicas también usaban la costumbre del fuego nuevo, pero es una costumbre ancestral, donde cada 52 años, aunque puede ser que cada año hicieran una representación, pero cada 52 años era una renovación. Esa noche, por ahí en noviembre, apagaban todas las luces, todos los fuegos de las casas, se quedaban a oscuras y entonces tiraban su ropa, algunas vasijas, incluso dicen que los ídolos los tiraban, dicen que al agua, a los lagos, y después subían a este cerro donde prendían un fuego nuevo, no sin un sacrificio de una persona, ¿verdad? Pobrecito, pero de eso luego lo hablamos. Entonces hacían un fuego nuevo como hacemos ahora con las Olimpiadas, y con ese fuego nuevo que se esperaban en la noche, a las 12 de la noche al parecer, de que las Pléyades estuvieran en el cenit, ¿sí? Ahí también es muy interesante y podríamos volver a la historia, a la teoría de los antiguos astronautas, porque ¿por qué de las Pléyades? Los mayas dicen que ellos vienen de las Pléyades, ahí te lo dejo nada más de tarea, pero bueno, ya que las Pléyades estaban arriba, se encendía un fuego y entonces se repartían a través de tal vez ocotes o alguna otra madera, se iban repartiendo palitos para que fueran encendiendo el fuego de las casas nuevamente hasta que llegaba abajo del cerro. Este cerro, que es un volcán apagado, mide 224 metros sobre el piso y más o menos como 2500 metros sobre el nivel del mar. Entonces debe de haber sido muy impresionante ver que empiezan a pasar los pedazos de madera encendidos de una persona a otra, hasta que desde arriba del cerro bajaban y iban encendiendo el fuego de las casas en plena noche. Debió de haber sido todo un espectáculo, ¿no? Y decían que si no hacían esto, entonces el sol iba a tener problemas y iban a bajar unos monstruos que se llamaban Sisimime, como estás viendo a la izquierda, y que se iban y que se comían a las personas, ¿no? Qué interesante. Pero bueno, ahí lo dejamos y continuamos. Ahí en el cerro hay un museo nuevo que se llama el Museo de la Ceremonia del Fuego, donde ahí estamos viendo una fotografía de lo que pudo haber sido una como construcción encima de lo que ahora queda, donde había probablemente un gran horno, ¿verdad? Un tipo altar donde generaban el fuego y como ves allí juntaban varios palos o varas atados con algodón o con alguna otra cosa y entonces los arrimaban al fuego, a ese horno que probablemente estaba en el centro, y una vez que agarraban el fuego lo sacaban, desamarraban las varas y se las daban a las personas, digamos a los corredores que tenían que correr hacia abajo y repartir esas varas para que con esas prendieran otras varas y con eso las personas fueran al interior de sus casas y prendieran sus velas, por decirlo así,
y se iluminara nuevamente el pueblo ahí de lo que hoy conocemos como Ixtapalapa. Bien, ¿y cómo sabemos esto? Bueno, porque hay unos códices, por ejemplo, como el códice borbónico que estás viendo ahí en pantalla, que lo tienen, no sé si en original o en copia, creo que ahí precisamente en el Museo del Fuego Nuevo, que está a pocos metros, por decirlo así, de la cima del Cerro de la Estrella, ¿no? Ahí donde está el edificio prehispánico, y como ves pues tiene un colorido muy interesante, y ahí describe las ceremonias antiguas, incluida el de fuego nuevo o renovación de cada 52 años. Bien, aquí estamos viendo, de hecho, oficialmente se descubre en el 2006, imagínate cuántos miles de años, cuántos cientos de años tuvieron que pasar para descubrirlo. Ahora, lo descubrimos las culturas actuales, porque los antiguos lo vivían, ¿no? Sabían que ahí estaba. Y seguro cuando llegaron los españoles, te digo, no dudo y ellos hayan ayudado a destruir y a tapar por ahí para que se olvidara esta costumbre profana, y que después ahí se les ocurrió hacer la representación de la crucifixión. Si te fijas bien en la fotografía, se ve aquí donde, no sé si se ve el cursor, pero bueno, vamos a ver ahí donde lo estoy moviendo. Aquí está la plataforma, el edificio prehispánico, y bajando unos metros, aquí está la cruz, sí, que usan para la crucifixión de la Semana Santa, ¿verdad? De Iztapalapa. Entonces ahí está. De hecho, no descubren más partes de la pirámide. Esa pirámide puede ser todavía mucho más grande, o todo un complejo, digamos, de pirámides o edificios prehispánicos, basamentos, por la costumbre de la crucifixión, que tiene como 200 años de costumbre, de que sube la gente y suben miles de personas. Pero si pudiéramos evitar esa costumbre, o que la movieran allá abajo del cerro, aquí los arqueólogos podrían seguir descubriendo, y seguramente los descubrimientos serían fantásticos. Bien, seguimos. Los primeros constructores, como te digo, se lo atribuyen a teotihuacanos, pero bueno, si esto empezó en el año 400 o 500 después de Cristo, pues o los teotihuacanos son más antiguos de lo que la gente nos ha dicho o hecho creer, o eran preteotihuacanos, o a lo mejor otras tribus emparentadas con los mayas, zapotecos, veto a saber, ¿no? Y bueno, ahí están unas imágenes del cerro, precisamente de la Estrella, y los edificios prehispánicos que se han podido escarbar y reconstruir, junto con las tres cruces, ¿no? Ahí donde hacen la representación de la crucifixión de Ixtapalapa. Y bueno, te comento que ahí a pocos kilómetros del cerro, aproximadamente unos 5 kilómetros, está un pueblo que se llama Aztahuacán, y en ese pueblo, en el año 1953, encontraron 3 esqueletos, y cuando les hicieron las pruebas de radiocarbono en 1989, arrojaron una antigüedad de aproximadamente 10.000 años, ¿no? Por ahí dicen que entre 9.000 y 10.000, yo creo que se quieren ver conservadores, pero bueno, aquí sacado de Wikipedia, ahí dice 10.300 años. Entonces, imagínate, hace 10.300 años ya había gente aquí, ¿no? Ya había gente seguramente viviendo, bueno, cazando por ahí, recolectando y viviendo en las cuevas que hay en el Cerro de la Estrella, porque no es una ni dos, hay muchas cuevas, y esas cuevas muchas están interconectadas como si fueran antiguos cuartos donde vivían, dormían y cocinaban comida desde aquellos tiempos. Qué impresionante. Y bueno, para saber más, aquí te dejo estos recursos donde estuve investigando y leyendo. Puedes ponerle pausa para que tú mismo vayas a visitarlos y que conozcas más. Vamos a ver la siguiente página. Aquí siguen también los recursos para que tú veas más y más información relacionado al Cerro de la Estrella por allá en la Ciudad de México. Aquí está el último tramo para que veas que sí me eché un buen clavado por ahí a ver videos, leer artículos, ver diarios, etc.
Y bueno, por último, si te gustó este video, pues suscríbete y compártelo para que llegue a más personas. Puedes activar la campanita para que en cuanto se coloque el siguiente video, pues tú te enteres. Gracias por tu tiempo, que tengas un excelente día. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio.